En los últimos meses, la intervención de Corea del Norte en la guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado de ser un rumor para convertirse en un hecho confirmado tanto por Moscú como por Pyongyang. 전투상황을 놓고 보면 피해가 엄청 커요. 우리가 전투할 당시도 우리가 마지막 전투단이었어요. 선행한 전투단들이 모두 희생되고 부상했고 해서 우리가 마지막으로 참전했어요. 결심이 생기려고 하는 것 같기도 합니다. 우리 남한 쪽으로 이렇게 하는 거에 대해서. El 28 de abril de 2025, ambos gobiernos reconocieron públicamente que tropas norcoreanas han estado combatiendo junto a las fuerzas rusas, especialmente en la región de Kursk, ocupada temporalmente por el ejército ucraniano. Según la agencia estatal KCNA y declaraciones de Vladimir Putin, el despliegue de entre 12.000 y 14.000 soldados norcoreanos, principalmente fuerzas especiales, fue clave para la liberación completa de Kursk y otras zonas fronterizas, marcando un nuevo capítulo en la alianza estratégica entre ambos países. 러시아 연방에 대한 우크라이나 당국의 모험적인 무력 침공을 격퇴하기 위한 쿠르스크 지역 해방 작전이 승리적으로 종결되었다. 조선민주주의인공화국 국가수반의 명령에 따라 쿠르스크 지역 해방 작전에 참전한 우리 무력 구군대들은 높은 전투 정신과 군사적 기질을 남김없이 과시하였으며 대중적 용주의와 무비의 용감성, 희생성을 발휘하여 우크라이나 신나치수 세력을 소멸하고 러시아 연방의 영토를 해방하는 데 중대한 공헌을 하였다. Esta participación ha transformado la guerra entre Rusia y Ucrania en un conflicto de alcance global, donde cada vez más potencias extranjeras toman partido de manera abierta. Lo que comenzó como una disputa territorial y política entre los países vecinos ha evolucionado en un escenario de confrontación internacional cuya dimensión geopolítica sigue desarrollándose. La intervención norcoreana confirmada en la primavera de 2025 no solo sorprendió a la opinión pública mundial, sino que también generó una serie de consecuencias políticas, militares y diplomáticas cuyo impacto aún está por definirse. Mire, yo creo que evidentemente es extraordinariamente grave. Me parece que representa una escalada, digamos, por dos lados de la ecuación, digamos, ¿verdad? Por un lado, por el lado de Rusia, que definitivamente está convirtiendo su agresión contra Ucrania en una guerra de coalición y está incorporando a algunos de sus socios, en particular, en este caso, a Corea del Norte, discúlpenme, a Corea del Norte, y por otra parte, desde el lado norcoreano, que digamos ha tenido históricamente una política extraordinariamente agresiva, ha desarrollado un programa nuclear ilegal y ahora, digamos, da un paso más involucrándose directamente en una guerra de agresión en Centro Europa, ¿verdad? A lo largo de los primeros años de la guerra, Corea del Norte se mantuvo como un aislado discreto de Rusia, así como la OTAN para Ucrania. Solo se limitaba su apoyo al suministro de municiones, misiles balísticos y proyectiles de artillería, recursos que Moscú utilizó para mantener la presión sobre las fuerzas ucranianas. Sin embargo, en los últimos meses, la situación cambió radicalmente. Diversos reportes de inteligencia y declaraciones oficiales confirmaron que Pyongyang no solo estaba enviando armamento, sino que también había desplegado tropas regulares y fuerzas especiales en territorio ruso y ucraniano. Las familias de las tropas norcoreanas capturadas en Rusia serán ejecutadas, dice un exsoldado de Pyongyang a ABC News. La intervención militar norcoreana no solo ha tenido un impacto inmediato en el terreno de combate, sino que también ha modificado el equilibrio de poder en el conflicto. Las tropas norcoreanas, reconocidas por su disciplina y entrenamiento de operaciones especiales, han sido desplegadas en puntos claves del frente, permitiendo a las fuerzas rusas recuperar territorios perdidos y fortalecer sus posiciones defensivas. La colaboración entre los ejércitos ruso y norcoreano ha sido especialmente efectiva en la región de Kursk y en otras zonas fronterizas, donde la presencia de soldados extranjeros ha sido documentada tanto por imágenes satelitales como por testimonios de combatientes ucranianos. Permítame comenzar respondiendo la primera parte de su pregunta. Las imágenes son una cosa seria. Si hay imágenes, entonces reflejan algo. En lo que respecta a nuestras relaciones con la República Popular Democrática de Corea, como saben, nuestro Tratado de Asociación Estratégica fue ratificado hoy. Hay un artículo 4 en él. Nunca dudamos que el liderazgo de Corea del Norte toma nuestros acuerdos seriamente, pero lo que hagamos y cómo lo hagamos depende de nosotros. El apoyo de Corea del Norte a Rusia no se limita únicamente al ámbito militar.
El trato, la atención, la comida, todo lo relacionado con la estancia en Corea del Norte fue absolutamente gratuito. A cambio de su implicación en la guerra, Pyongyang ha recibido promesas de asistencia económica y tecnológica por parte de Moscú. Entre los acuerdos alcanzados incluye inversiones en el sector agrícola norcoreano, exportaciones de productos energéticos y la apertura de corredores comerciales y turísticos entre ambos países. Rusia envía 447 cabras a Corea del Norte después de que Kim Jong-un le hiciera la pelota a Putin. Moscú y Pyongyang tienen un acuerdo de amplio alcance que abarca sectores como la educación, la agricultura y el turismo. Además, Rusia ha ofrecido a Corea del Norte acceso a tecnología militar avanzada y cooperación en materia de defensa, lo que ha fortalecido la posición del régimen de Kim Jong-un tanto a nivel interno como externo. Informes recientes indican que Corea del Norte ha transferido 20.000 contenedores de municiones a Rusia que potencialmente contienen hasta 9,4 millones de proyectiles de 152 milímetros. Desde la perspectiva geopolítica, la intervención norcoreana ha generado preocupación en la comunidad internacional. Estados Unidos y sus aliados europeos han condenado enérgicamente la participación de Pyongyang en el conflicto, señalando que constituye una violación flagrante del derecho internacional y un riesgo para la estabilidad global. Como respuesta, Washington ha autorizado a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance de fabricación estadounidense contra objetivos en territorio ruso, una medida que hasta ahora había evitado para no provocar una escalada mayor. Esta decisión representa un giro significativo en la política occidental y evidencia la gravedad con la que se percibe la implicación de Corea del Norte en la guerra. Existe la preocupación de que Corea del Norte pueda recibir tecnologías que le permitan lanzar grandes cantidades de misiles de crucero maniobrables para abrumar las defensas antimisiles de Estados Unidos y Corea del Sur. La presencia de soldados norcoreanos en Europa ha sido interpretada por muchos como un intento de Pyongyang de ganar relevancia internacional y asegurar beneficios estratégicos antes de que el conflicto llegue a su fin. Rusia ayuda a Corea del Norte con la evasión de sanciones y tecnología nuclear a cambio de soldados y armas, dice Budanov. Para Corea del Norte, la guerra representa una oportunidad única para demostrar su capacidad militar, así como también fortalecer sus alianzas y obtener recursos vitales para su economía, que ha sufrido durante años bajo el peso de las sanciones internacionales. Además, la colaboración con Rusia permite a Kim Jong-un enviar un mensaje de fuerza tanto a sus rivales regionales, como Corea del Sur y Japón, como a los Estados Unidos y a la OTAN. Sobre todo creo que es una situación relativamente inesperada. Quizás para algunos expertos sobre la política de Asia no sea una cosa particularmente rara. A mí me parece muy extraña, es decir, me parece poco frecuente, sobre todo por el hecho de que las relaciones entre Corea del Norte, Rusia y China son relaciones muy particulares. Corea del Norte tiene, como decía el profesor Ortiz, una forma muy agresiva de llevar a cabo política exterior, y esto implica también tener una política particularmente agresiva inclusive con sus propios aliados. Tiene unas alianzas de defensa mutua con China. De hecho, la única alianza de defensa mutua que existe en la política exterior china es con Corea del Norte. Tiene ahora esta que fue ratificada justo hoy con Rusia. Y a pesar de todo, creo que en el fondo esta suerte de voluntad de querer participar directamente de forma carnal en la guerra en Ucrania también demuestra de algún modo que Corea del Norte está desafiando la forma en la que China quiere llevar a cabo su propia política exterior en la región, en parte porque China ha sido verbalmente muy clara con respecto al desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte, ha bloqueado múltiples veces iniciativas de Corea del Norte por medio de su uso del poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y no apoya abiertamente a Corea del Norte en el desarrollo de armamento nuclear. Probablemente Corea del Norte lo que quiere, quizás lo que quiere lograr de Rusia es precisamente un cierto apoyo que China no le da en este sentido, porque pues Corea del Norte se encuentra en una situación económica particularmente grave, sufre de hambrunas muy intensas. El 40% de la población en promedio, de acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, sufre de verdaderas condiciones de hambre en Corea del Norte, y probablemente lo que espera Kim Jong-un es recibir alguna clase de apoyo, bien sea en suplementos para la tecnología militar y el desarrollo nuclear por parte de Rusia, o alguna clase de ayuda para poder sobreponer su política alimentar. Por su parte, Rusia ha encontrado en Corea del Norte una aliada dispuesta a asumir riesgos y a comprometerse militarmente en un momento en que otros socios tradicionales, como China e Irán, han optado por mantener una postura más cautelosa. China está jugando un papel fundamental para hacer posible que Rusia sostenga la guerra en Ucrania, y resulta muy difícil imaginar que Corea del Norte haya podido enviar estas tropas a espaldas de China, entre otras cosas porque más allá de que Corea del Norte tiene un margen de maniobra importante en términos de política exterior, lo cierto es que tiene una dependencia económica muy fuerte de China, y China evidentemente tiene fuentes directas en el liderazgo del gobierno norcoreano como para saber que eso estaba pasando. De alguna manera China quiere, o a China le interesa, que los Estados Unidos y la OTAN se desgasten lo más posible en Ucrania, y en ese sentido el despliegue de tropas norcoreanas es perfectamente funcional para los objetivos estratégicos chinos. La llegada de tropas norcoreanas ha permitido a Moscú compensar parte de las pérdidas sufridas en el frente y mantener la iniciativa en el conflicto, al tiempo que envió una señal a Occidente sobre la capacidad de Rusia para forjar alianzas alternativas y desafiar el orden internacional establecido. Lo que Rusia tiene en este momento, tanto Rusia como Ucrania, por distintas razones, tienen una escasez importante de personal. Necesitan más personal para continuar sosteniendo la guerra. Yo creo que hay que recordar que aproximadamente en la
la guerra lanzada por Vladimir Putin han muerto unos 100.000 ucranianos y unos 200.000 rusos. Y eso supone un desgaste demográfico brutal. Rusia estará a la ofensiva y necesita más tropas. Las tropas que está enviando Corea del Norte, por otra parte, son unidades de fuerzas especiales, lo cual quiere decir que deberían de estar razonablemente bien entrenadas. En consecuencia, es un aporte que es significativo desde un punto de vista militar, más allá de que no vaya a cambiar, digamos, o no vaya a significar un punto de quiebre, digamos, en las operaciones militares. Desde el punto de vista político, yo creo que vale la pena insistir en lo que usted señalaba antes. Hay un esfuerzo de la diplomacia rusa permanentemente por demostrar que no está aislada, y yo creo que en ese sentido contar con la presencia militar, el apoyo militar directo de un socio, aunque sea un socio absolutamente marginado como es Corea del Norte, pues es una señal, ¿verdad? Yo creo que Rusia está más aislada de lo que la diplomacia rusa quiere aceptar. Es absolutamente cierto que hay muchos países del sur global que quieren mantenerse de alguna manera neutrales en la guerra y que están dispuestos a mantener sus relaciones con Rusia, pero también es cierto que hay países importantes que quieren mantener una distancia muy razonable y que claramente no están de acuerdo con lo que significó una guerra de agresión lanzada por Rusia dentro de los propios BRICS, ¿verdad? Y bueno, voy a citar el caso de Brasil solamente para señalar un caso, ¿verdad? Sin embargo, la intervención norcoreana también plantea riesgos considerables. La posibilidad de que otros países decidan involucrarse directamente en el conflicto aumenta el peligro de una escalada regional o incluso global. Además, la presencia de soldados extranjeros en suelo europeo podría desencadenar una reacción en cadena, con consecuencias impredecibles para la seguridad y estabilidad internacional. Organizaciones como la ONU y la Unión Europea han advertido sobre la gravedad de la situación y han instado a todas las partes a buscar una solución diplomática antes de que el conflicto se descontrole aún más. No estoy completamente seguro de que otros países que hacen parte o de la OTAN o de la Unión Europea ahora estén directamente dispuestos a aceptar lo que Zelensky les pide, pero definitivamente se trata de una situación muy clásica para los países de la Unión Europea, que siempre han estado detrás de las intervenciones de los Estados Unidos, siempre solicitando ayuda toda la vida. Es una cosa que los múltiples presidentes de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial siempre les recalcaron y siempre empujaron a los europeos a intentar hacer las cosas ellos solos, y evidentemente no pueden, de modo que esta es otra en las múltiples decepciones en intervención de política exterior y sobre todo de defensa de la Unión Europea, que sigue dependiendo fuertemente de la OTAN. En ese sentido, yo creo que al menos esta es una de esas situaciones en las que Zelensky perfectamente puede decir: yo se los advertí, yo les dije que una cosa semejante podía ocurrir y ustedes no quisieron prestarme la ayuda que yo les solicité. Es decir, la entrada de Corea del Norte en términos carnales en la guerra también implica de algún modo que ahora la guerra es mucho más global que antes. Es decir, creo que antes sí éramos relativamente conscientes un poco todos de que la guerra tiene dinámicas globales, como por ejemplo el hecho de que China sin duda alguna está suministrando una serie de insumos para la fabricación de armas y para la fabricación de equipamiento digital militar para Rusia. Eso creo que hay suficientes datos del gobierno de los Estados Unidos para creer que sí es verdad, pero pues es decir, no estoy, es decir, ¿cómo decirlo? No creo que ahora los europeos realmente puedan de verdad quedarse con los brazos cruzados en este sentido. Yo creo que Zelensky ahora tiene muchos motivos para poder decir: vean que en este momento la guerra se está verdaderamente convirtiendo en un escenario global en el que hay fuerzas de todos los países a nombre de estados, no ya a nombre de mercenarios como sucedía en otras ocasiones con el ejército ruso, sino de verdad fuerzas oficiales de un estado reconocido y que hace parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces, por favor, intenten hacer una cosa un poco más directa. Yo creo que Zelensky al menos tiene más leverage, tiene más palanca para poder presionar. En el plano interno, la decisión de Kim Jong-un de enviar tropas a la guerra ha sido presentada por la propaganda norcoreana como una muestra de solidaridad internacional y de compromiso con la causa antioccidental. Sin embargo, algunos observadores señalan que el envío de miles de soldados al extranjero podría generar tensiones dentro del país, especialmente si las bajas aumentan o si la intervención se prolonga más de lo esperado. El futuro del conflicto es incierto, pero está claro que la implicación de Corea del Norte ha cambiado las reglas del juego y podría tener consecuencias profundas y duraderas para la seguridad global. Vladimir Putin fue el que empezó esta guerra. Y la gran pregunta es: ¿cuáles son los costos para Europa si la gana? La gran pregunta es si premiamos la agresión de Vladimir Putin, igual que en 1938 se premió la agresión de Adolfo Hitler contra Checoslovaquia. ¿Qué es lo que viene luego? Viene un país báltico, viene Moldavia, viene Polonia. Entonces, me parece que digamos, la cuestión es que en la guerra en Ucrania lo que está en juego es la seguridad de toda Europa. Y en consecuencia, digamos, no hay una opción. Esta no es una guerra de elección. Es una guerra para sostener la soberanía y la seguridad internacional de la Unión Europea. Puede haber sectores de la opinión pública que no estén de acuerdo, pero me parece que la realidad estratégica manda, y por eso al final del día, salvo casos como el que se mencionaba de Orbán, los países europeos con mayor o menor entusiasmo han continuado respaldando a Ucrania, ¿verdad?